Preview. Bienvenidos un día más a Tech Talks by Skiller Academy. Hoy tenemos con nosotros en este estudio de Negocios TV a Carlos Pérez, director global de marketing y ventas digitales de BBVA. Bienvenido, Hola. Carlos. Tenemos también con nosotros a Miguel Fernández Gil, director Publisher Development Southern Europe and MENA, que ahora nos explicarás, en Pubmatic. Bienvenido. Buenos días. Tenemos también a David García, CEO de Omega CRM, y a Carlos Díaz, director general de Skiller Academy. Hola, bueno, bienvenidos a todos. Carlos, BBVA, bueno, una gran marca en el sector financiero para España, pero en un sector que al mismo tiempo está evolucionando de una forma realmente muy rápida, tanto en marketing y publicidad como en todo lo que es la digitalización. ¿Cómo está transformando o cómo está afrontando BBVA estos cambios digitales tan rápidos, tanto en marketing como, digamos, a nivel de negocio? Bueno, pues BBVA lleva haciendo un proceso de transformación digital en los últimos 8 o 10 años y en ese sentido, pues toda el área de marketing y ventas digitales y publicidad pues también ha ido de la misma manera haciendo una transformación de la manera de hacer las cosas. En ese sentido, pues cada vez somos más conscientes de que hay que seguir invirtiendo en marca, de seguir teniendo una marca potente, una marca que sea considerada por todos los públicos a los que vamos dirigidos, pero también es verdad que a través de los canales digitales tenemos que conseguir pues tener una relación que quizás en otros momentos las teníamos esa relación en oficinas y ahora también hay que tenerlos en otros canales, redes sociales, publicidad en medios digitales, etcétera, etcétera. Entonces, a lo largo de todo este proceso, pues cada vez esta segunda parte ha tenido más importancia en nuestras estrategias de marketing, sin olvidar esta primera, que es construir una marca fuerte. ¿Y cómo es vuestro mix de medios? Porque entiendo que en los últimos, no voy a decir meses, pero en los últimos años ha tenido que cambiar también bastante por esta digitalización que nos comentas, por esta aproximación al consumidor, a vuestro cliente más digital. Sí. Aquí lo que hemos hecho, bueno, pues en la medida en que el consumo de medios también ha ido cambiando por parte de los usuarios, pues también nos hemos ido adaptando a esa nueva realidad. Y esa nueva realidad, pues está claro que está en el mundo digital, en medios digitales. Entonces, en ese sentido, cada vez tiene más potencia, pero sin olvidar que hoy todavía la televisión sigue siendo el medio principal para construir cobertura y lanzar un mensaje a un público como el que es el de BBVA, que es un público universal, que va de empresas a particulares, y en ese sentido todavía la televisión sigue siendo un medio principal en nuestra planificación de medios, sin olvidar evidentemente lo digital, que no solo es para que nos dé cobertura de nuestro mensaje, sino también para lo digital se ha convertido en un canal de distribución de nuestros productos y servicios y por lo tanto está teniendo un peso muy importante en nuestras inversiones. Bueno, y en cuanto a campañas, ¿qué destacaríais de lo que estáis haciendo en estos momentos o que estéis preparando para las próximas semanas o meses? Bueno, BBVA, una de las apuestas que tiene BBVA es en ayudar a las empresas y a las personas en su transición ecológica. O sea, lo que está claro es que el mundo en el que tenemos que vivir hacia adelante tiene que estar mucho más descarbonizado y los bancos y el sistema financiero en general va a tener una labor muy relevante para financiar esa transición. Entonces, en ese sentido, BBVA quiere ser un actor muy importante, quiere asesorar en ese proceso de transición ecológica y nuestra actividad de marketing y nuestra comunicación pues de alguna manera va a ir teniendo cada vez más peso esta propuesta de valor, este mensaje a las diferentes audiencias. Bueno, luego entramos, si te parece, en detalles porque vamos a hablar de compra programática, vamos a hablar de otros aspectos. Me gustaría preguntarle a Miguel cómo se está moviendo en estos momentos la industria publicitaria, porque toda esta digitalización que comentábamos con Carlos también afecta a lo que es el puro sector publicitario en España y en el mundo, pero concretamente en España hemos visto movimientos de agencias importantes, los grandes grupos están moviendo ficha, como se suele decir. ¿Cómo estáis viendo esta evolución?
Bueno, pues efectivamente la parte digital en lo que es el entorno publicitario es muy importante. En los últimos datos del estudio de inversión de la IAB ya supone el 60% de la inversión, ¿vale? Que, como se comentaba antes con un poco el tema de televisión, la televisión es menos de la mitad de la inversión que se tiene en los entornos digitales. Y bueno, lo que pasa es que el entorno digital es muy amplio, ¿no? Hay todo tipo de canales y servicios, pero una de las partes importantes es la preponderancia de los grandes partners tecnológicos, ¿no? Como Google, Facebook y demás, ¿no? que siguen teniendo una parte muy importante de la tarta publicitaria, ¿no? Y además en estos últimos datos incluso crecen más todavía que todo el sector en conjunto, ¿no? Entonces yo creo que es un poco el entorno publicitario tiene que manejar esta situación. Las agencias de medios al final tienen que estar negociando con unos partners tecnológicos pues muy potentes, ¿vale? Que aglutinan una parte muy importante de sus inversiones y de sus compras, ¿no? Y luego pues hay un 30% restante que aglutinan un montón de compañías, ¿no? Que tienen que estar también jugando un papel importante en el mercado, que es el Internet abierto y que es muy importante para el mundo publicitario. De hecho, a nivel tecnológico, uno de los movimientos de los grandes grupos publicitarios ha sido directamente adquirir compañías tecnológicas, sobre todo de desarrollo de aplicaciones o de soluciones aplicadas al marketing y la publicidad, pero que de alguna manera han integrado en sus propias organizaciones. Aparte de lo que comentabas, que lógicamente estos grandes grupos, bueno, pues como son las redes sociales o todo lo que es el AdSense, al final no deja de ser comprar otra cosa, que no es tele, que no es exterior, que no es radio, pero es comprar también medios. Pero toda esta parte tecnológica, ¿qué futuro le ves? Porque tampoco pueden crecer indefinidamente las agencias de medios, por ejemplo. Bueno, ahí efectivamente es lo que hablamos un poco antes del Internet abierto, ¿no? Que el resto de las compañías pues, estamos intentando luchar, pues, sobre todo, por ejemplo, nosotros que estamos muy cerca de la parte de los editores, de los medios publicitarios, ¿no? de intentar darles unos ingresos con los cuales poder desarrollar unos buenos contenidos, ¿no? A diferencia de estas otras plataformas donde, bueno, pues muchas veces los contenidos son producidos por agentes externos o por los propios usuarios, ¿no? de los sistemas, ¿no? Entonces, es verdad que es muy importante, ¿no? y sería muy notorio saber efectivamente cuál es esa evolución, ¿no? En la que nosotros pensamos pues, que poco a poco todos estos gigantes tecnológicos y tal, pues, a través de temas pues, institucionales y demás, pues van a tener un poco sus frenos y demás, y el Internet abierto pues, va a ir haciéndose va teniendo más espacio dentro del mundo publicitario. Siguiendo con este tema tecnológico, pero por cambiar un poco de tercio, uno de los aspectos más importantes a nivel de desarrollo es el talento humano que tienen esas organizaciones o esas pequeñas empresas o organizaciones dentro de lo que es el mundo del marketing y la publicidad para hacer los desarrollos. Cada vez más digital, cada vez un perfil marketingiano pero más digital. ¿Cómo estáis viviendo, David, desde vuestras empresas, toda esta transformación y cómo se busca ahora este talento digital en el mundo del marketing y la publicidad? Bueno, pues la verdad que es el santo grial, ¿no? Porque al final, en un mundo donde el talento es el bien más preciado, como es el mundo en el que nos encontramos ahora, y es tan escaso, pues yo creo que todas las compañías que tenemos dependencia de este tipo de perfiles, pues tenemos que buscar alternativas a las tradicionales, ¿no? En un mundo además en el que la demanda de estos perfiles supera con un número muy amplio la oferta del mercado, pues hay que reinventarse la manera de buscar y de crear. O sea, yo te puedo contar un poco lo que estamos haciendo nosotros desde Omega, ¿no? Sí que es cierto que nosotros estamos tocando quizás el ámbito más innovador del mundo del marketing, que son todos los cambios que están generando los nuevos paradigmas tecnológicos asociados al mundo del marketing, y realmente mucho de ese conocimiento se está creando según hablamos. Entonces
Entonces no hay ni carreras que te preparen para ello, no hay en muchos casos ni programas formativos que te preparen para ello. Entonces en nuestro caso básicamente estamos optando por dos vías principales. La primera es montar nuestra propia universidad que llamamos Omega Academy, que ya venimos esta es la tercera edición que vamos a lanzar. Y básicamente lo que hacemos es intentar, basada en nuestra experiencia y conocimiento de que el mercado está demandando, y habilitar pues, a recién licenciados o a gente que decide apostar por un cambio en su carrera profesional y prepararles con conocimiento específico en esta nueva área de conocimiento, ¿no? En nuestro caso son temas muy relacionados con Customer Experience, con marketing tecnológico y con áreas que realmente tienen una aplicabilidad directa en el ámbito empresarial. Y la otra vía que estamos haciendo, por supuesto, además de seguir fomentando todas las fuentes de captación que tenemos, es intentar colaborar con instituciones formativas, ¿no? Que se dedican a ello, y principalmente en nuestro caso lo que estamos intentando o ampliar su programa formativo o buscar alternativas de especialización dentro de las áreas formativas que a día de hoy aplican. Pero yo creo que es el gran reto, ¿no? Por un lado que las grandes instituciones que se dedican a ello, y son las que tienen que poner este valor en el mercado formativo, evolucionen hacia lo que realmente se demanda en el mercado, y por otro lado que las empresas que estamos metidas más en la especialización pues generemos propios programas que ayuden también al ecosistema a formarse, ¿no? Y a generar nuevo talento. Y Carlos, desde Skiller Academy, ¿cómo resolvéis vuestra necesidad de talento o qué aportáis en vuestro caso también? Claro, nosotros desde Skiller tenemos una perspectiva muy clara, ¿no? Somos un player bastante importante en todo el ecosistema tecnológico digital, realmente porque tenemos ese bien tan preciado que comenta David, que es el talento, ¿no? Nosotros formamos el talento y además formamos el talento que quieran las empresas, ¿no? Realmente, si algo hemos coincidido todos aquí hablando, es que en los últimos tiempos ha sido la transformación digital vertiginosa, ¿no? Veníamos de una década, por así decirlo, en el que íbamos a un ritmo más tranquilo, y en estos 2 últimos años, con toda la pandemia, bueno, hoy nos despertamos y está Madrid llena de tierra, mañana no sabemos qué puede pasar, pero realmente es un ecosistema muy cambiante, y en estos 2 últimos años grandes empresas y pymes se han visto abordadas a potenciar su apariencia en el entorno tanto de Internet como digital. Esto genera obviamente más oportunidades laborales, ¿no? Entonces, los demandantes de empleo realmente saben que el ecosistema en el que nosotros nos movemos es un ecosistema que produce muchas oportunidades laborales, y realmente lo bueno y lo malo que tiene nuestro ecosistema es que lo que hoy vale, mañana igual no vale. Estábamos hablando, por ejemplo, antes David y yo, el tema de la migración de los DMPs a los CDPs. Hay personas que ahora saben manejar DMP, pero ¿quién sabe manejar un CDP, ¿no? Entonces, desde Skiller Academy, la verdad que tenemos una posición muy relevante en este ecosistema, porque las personas necesitan formación continua y nosotros aportamos por esa formación práctica que realmente los alumnos salgan aprendiendo a manejar estas tecnologías. Y Carlos, desde el departamento de marketing de un gran anunciante como es BBVA, ¿cómo vivís esto? Porque al final, hace unos años la tendencia era, bueno, pues a dar la responsabilidad siempre pues a las agencias de medios, a las agencias de publicidad, que eran al final en las que resolvían para los grandes anunciantes pues todos los problemas, digamos, o todas las necesidades de creatividad, de compra de medios, etcétera. Pero ahora cada vez más los departamentos de marketing se están, no sé si llenando, pero por lo menos dotando en el mejor sentido de la palabra de ese talento digital también, ¿no? ¿Cómo lo vivís desde BBVA? Bueno, en BBVA yo creo que hemos hecho principalmente dos cosas. Una primera, hemos internalizado parte del talento. En esa internalización lo que hemos hecho hemos incluso creado una agencia dentro de BBVA para dar respuesta a todas estas nuevas capacidades que no siempre somos capaces de encontrar de una manera fácil siempre que necesitamos, y que además son cada vez más capacidades core para lo que es la ejecución de la estrategia de BBVA. Por lo tanto, esos son algunas de las personas, del talento que tenemos que incorporar dentro de BBVA. Y la otra es el reskilling, ¿no? que se dice ahora, oye, la necesidad de personas que llevan muchos años trabajando con mucha experiencia, con mucho entendimiento de la industria, del sector,
de las propias palancas de la organización, pues les tenemos que formar para que puedan acabar dando con su talento la respuesta a las necesidades que hoy tenemos. Pero también es verdad que un poco fuera de BBVA, a mí lo que todo esto me parece es que ha habido una democratización o que hay la capacidad de que cualquier compañía, por muy pequeña que sea, tenga acceso a herramientas digitales que en el pasado sería imposible. Que hoy puedas acceder a audiencias que de otra manera sería imposible. O sea, ese 60% del que hablábamos antes es porque realmente hay mucha más gente, muchas más empresas pequeñitas, casi una persona, una empresa, ¿no?, es capaz de construir su propio negocio porque tiene a su disposición herramientas y capacidades que en otro momento serían solo para las grandes empresas como BBVA o otras del estilo. Entonces, es verdad que hay una necesidad de sofisticar algunas cosas, que en las empresas igual más grandes ese nivel de sofisticación es necesario, pero por otro lado también estamos en un momento donde de manera muy democrática prácticamente cualquier persona tiene acceso a la tecnología de Google, a la tecnología de Facebook para poder llegar a las audiencias con el contenido que ellos mismos han creado. Y eso por otro lado estamos viendo en ese sentido un momento muy bonito donde prácticamente cualquier persona podría competir con BBVA en un momento dado porque tendría acceso casi a mismas fuentes de información, de audiencias, de talento, ¿no? Es verdad que, como decías, están esas herramientas, cada vez se ha democratizado más, cada vez es más accesible a todo tipo de empresas, pero también porque ha habido una evolución, no sé si coincidís conmigo, en que hace unos años parece que el programador era el que dominaba todo, era todo software, y ahora yo creo que se está poniendo en valor también la experiencia marketingiana, la experiencia de ese profesional del marketing y la publicidad que conoce su parte del negocio y que tiene mucho que decir a la hora de desarrollar una aplicación o desarrollar una solución digital que vaya a conectar tu empresa, sea del sector financiero o de cualquier otro, con el consumidor final. No sé si coincides, Miguel. Bueno, yo la verdad que ahora cuando os estaba escuchando, yo me acuerdo de mi época cuando fui director de marketing de McDonald's en España, ¿no? Y que, bueno, los departamentos de marketing eran pues muy pequeños y bueno, era un marketing súper clásico, ¿no? Ahora me pongo en el lugar, ¿no?, de vosotros, ¿no?, en la cantidad de gente que necesitas, especialistas, ¿no?, en cada uno. O sea, solo en la parte digital, ¿no?, que es en la que yo me he estado moviendo últimamente, ¿no?, pues necesitas gente especialista en redes sociales, en compra programática, en vídeo, en content, en native. O sea, es una cantidad de perfiles y de especialistas, ¿no?, que yo creo que bueno, que la verdad que ha dificultado un poco, yo creo, la gestión de ese marketing, ¿no? Y por ende también el de las agencias de medios, ¿no?, porque han tenido que especializarse muchísimo, ¿no?, en todos estos tipos de servicios y de medios y de contenidos y demás, ¿no? Entonces, es verdad que lo que veo es que, bueno, es una gran oportunidad porque dentro del mercado laboral pues surgen un montón de perfiles nuevos, ¿no?, muy interesantes, ¿no? Yo a mis hijas les digo, aunque con poco éxito, ¿no?, que se dediquen al tema del marketing digital, pero porque hay un montón de oportunidades, ¿no?, y que muchas de ellas no están cubiertas, ¿no? Entonces hay un montón de, como se ha comentado aquí, de academias, de universidades, de másters y demás, ¿no?, súper interesante, ¿no?, para el futuro. De hecho, se habla de que hay una carencia en grandes cifras de 200.000 profesionales en este sector del marketing digital. Quizás sea un poco exagerada la cifra, pero si vemos la cantidad de agencias especializadas, de muchas agencias digitales pequeñitas y todos los departamentos de marketing que, como decía Carlos, ahora con ciertas herramientas, sea una empresa pequeña, mediana o grande, puede acceder a, bueno, pues a promocionar sus productos y servicios en el mundo digital y además a nivel ya global, pues al final hace falta que alguien haga eso, ¿no? No se hace solo. El marketing nunca se ha hecho solo y ahora menos, por decirlo de alguna manera. Comentaba Miguel el tema de la programática, y ya entrando un poco más en detalle en cómo se está comprando ahora medios. ¿Qué futuro le veis a la programática teniendo en cuenta lo que está pasando con el anuncio de desaparición de las cookies,
con toda la nueva ley de protección de datos, todo lo que se refiere a el tratamiento y uso de esos datos. Pero en concreto, para no irnos por las ramas, en programática, ¿cómo estáis, qué veis de cara a los próximos meses o años? No sé, Carlos, desde vuestro punto de vista de anunciante. O sea, como anunciante es verdad que el mundo de la desaparición de las cookies, lo que en un primer momento entendemos que va a hacer es abrazar todavía más a los que llamamos los walled gardens, ¿no? A Google, Facebook, Amazon. O sea, eso de alguna manera se va a poder hacer programática solo de una manera más eficaz en estos walled gardens. Entonces, de alguna manera, el resto de Internet tiene que ver cómo responde a este nuevo paradigma, ¿no? Lo que está claro es que hoy la programática, si se hace bien, es capaz de segmentar a un nivel de detalle las personas que pueden estar interesadas en tu producto y servicio de una manera espectacular. Y sobre todo, además, si tienes las capacidades de llevar los datos que tú tienes en tu compañía a los datos que están en Internet y eres capaz de juntarlos, las capacidades y la eficacia de esa publicidad, gracias a la programática como manera, pero al concepto que hay detrás de la programática, ¿no? que es acabar entendiendo quién está interesado o qué audiencias pueden estar interesadas en productos como los tuyos o parecidos a los que ya han comprado antes para ti, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que va a ser algo que todavía va a perdurar en el tiempo muchísimo. Lo que también es que a veces nos olvidamos, y tú lo has dicho antes, la tecnología a veces es tan tecnológica que al final le acabamos dando más relevancia a la tecnología per se, a la data per se, que luego a la propia creatividad. Había un anuncio de un statement de Google que dice que el 70% de una campaña en performance, en programática, el éxito de esa campaña, el 70% es la creatividad que somos capaces de poner ahí. O sea, simplemente personalizar por personalizar pues tiene poco sentido, ¿no? Si no la dotas de otro tipo de capacidades más creativas. Entonces, lo que creo que va a suceder en el mundo también de la programática es que cada vez se va a hibridar los perfiles que no sean solo tan técnicos o tan de data, para realmente, junto con creativos, junto con gente de negocio, acaben explotando realmente las capacidades que ese tipo de publicidad te da. Esto es un aspecto muy importante. Yo creo que hay, yo lo vengo diciendo desde hace tiempo, hay una tendencia a reutilizar contenidos o creatividades en todo el espectro publicitario que hay ahora, bien sea viniendo de la televisión o no, pero llegando a exterior, a Internet, por supuesto, a la prensa o las revistas. Y al final yo creo que la adaptación, en especial al mundo digital, los nuevos formatos, y evidentemente no hablo solo de vídeo, también de lo que es display puro y duro, yo creo que va a tener un peso, coincidiendo contigo, muy importante, porque al final todos somos usuarios, todos somos consumidores, y lo primero que te llama la atención, la mayoría de las veces, es la creatividad, no el hecho de tener un spot o un display por sí mismo, sino que eso te llame. Porque si no, al final, además, con la facilidad de darle al clic, saltas rápido, ¿no, Miguel? Pues sí, la verdad es que el tema de la creatividad es verdad que va a ser un tema de adaptarse. Yo creo que ahí las tecnologías también van a ayudar un montón. Cuando hablamos de las tecnologías es porque la tecnología llega a todos los mercados y también al mercado publicitario, y por eso el tema de la compra programática, no simplemente automatizar los procesos de compra, ¿no? Porque muchas veces hacemos un poco más complicado el lenguaje, ¿no? en este mundo, ¿no? Entonces, ahora, lo cierto es que al final, claro, los departamentos de marketing, las agencias y tal, pues tienen que, como se ha segmentado, se ha fragmentado tanto, como hablábamos antes, en cuanto a canales, a tipos de creatividades y demás, pues claro, tienen que llegar a hacer todas esas producciones de todos esos materiales y tal, que en el pasado yo me acuerdo pues que era muy dificultoso, ¿no? Ahora las tecnologías van a ayudar, ¿no? Y efectivamente no va a funcionar igual un spot en televisión que visto en un móvil. Esto está clarísimo. Entonces hay que adaptar esa creatividad a los diferentes medios. Pero fíjate, el propio rol del director de marketing, hasta ahora lo que tenía tenía la capacidad de, a través de mucha información, a través de su experiencia, a través de lo que decía la agencia, los estudios de mercado, acababa eligiendo cuál era el mensaje que lanzaba a todo el mundo, ¿no?
Si lo hacemos bien, lo que tiene que ser es un cambio del rol del propio director de marketing, donde lo que le tiene que dar es al algoritmo la suficiente información para que el algoritmo decida qué creatividad y a quién tiene sentido lanzar ese mensaje. Entonces, el propio rol de las áreas de marketing cambia mucho. Ya no son las decisoras de cuál es el último mensaje a lanzar a qué persona, sino dotar de toda la capacidad, de toda la información necesaria para que el algoritmo acabe tomando esa decisión. Joder, eso es un cambio de paradigma bastante importante, ¿eh? Es importante porque es como cambiar la cabeza de sitio, ¿no? Eso La cabeza pensante, no la cabeza pensante, porque al final lo que tú decías, hay que meter datos ahí, hay que decir, oye, ¿cuál es el dato más interesante? ¿Cuál es qué tipo de publicidad, qué tipo de creatividad le meto? Ahora, entre dos opciones, pues tendría que elegir una. Ahora le doy las dos. O le doy 3, pero de una manera que tenga sentido porque el insight del consumidor es el adecuado, no te lo va a dar el algoritmo probablemente. Entonces, bueno, cambia mucho, ¿no? Cambia mucho. Este aspecto es importante, porque al final es lo que tú decías, es cambiar el paradigma, cambiar en parte la función del responsable, del director de marketing, pero al mismo tiempo tiene que tener casi más conocimiento de más elementos. Que entran en juego, ¿no? Para que al final sea efectivo y que haya un ROI interesante, que es de lo que se trata. O sea, sobre todo cuando lo que se está utilizando es Internet digital como canal de distribución de tus productos y servicios, no tanto como canal de comunicación de tu marca, que también, pero sobre todo cuando lo que estamos es cambiando tu modelo de distribución, ¿no? Que antes ibas a un espacio físico y ahora toda esa venta de productos y servicios se hace a través de otros canales que igual ni tienes tú la capacidad de gestionar, ¿no? Por terminar con el tema de programática, ¿cómo lo veis vosotros, David? Todo el desarrollo de la programática y el futuro a corto o medio plazo. A ver, nuestra visión de la programática es... la programática es un medio, no un fin, ¿no? Entonces, yo creo que la programática apareció por un motivo que se ha comentado ahora, y por no insistir, que es facilitar una compra de medios que se había desagregado de una manera muy relevante, y yo creo que está presente para continuar, ¿no? Pero fijaros, la programática me gusta verlo más como el medio, como existen otra serie de medios mencionados en la mesa, para llegar a un fin. Y yo creo que lo importante es pensar en el fin, ¿no? El fin no ha cambiado, ¿no? El fin es intentar llegar a un cliente que, por cierto, cada vez tiene más peso y más capacidad de elección y más relevancia y más conocimiento. Esto lo que hace complicar un poco también la interacción con el cliente, y lo que obliga a todas las compañías es a dotarse de nuevas herramientas y de mejor capacidad para que, lógicamente, se pueda llegar a esas expectativas. Pero la parte programática lo que va a intentar hacer, el futuro que tiene que hacer es precisamente intentar adaptarse de una manera más ágil a todo lo que viene por delante. Estamos hablando de privacidad, estamos hablando de generar experiencias relevantes al cliente, estamos hablando de publicidad contextual, pero realmente no es tanto una visión de que la programática necesita adaptarse, sino que cualquier medio de interacción con el cliente va a tener que adaptarse a esta nueva realidad. Y además esto va a ser es un cambio muy interesante, ¿no? Porque yo creo que venimos de unos años, por no entrar en el tema de la privacidad, que ese es otro melón, ¿no? Pero venimos de unos años, los que hemos estado en el mundo publicitario, muy enfocado o con un peso muy relevante al medio per se, y quizás a lo mejor nos hemos despistado un poco en la relevancia del cliente, ¿no? Estamos viviendo un cambio completo de paradigma, y no es como se escucha a veces, que se están cayendo piezas del paradigma, no es que el paradigma entero está cambiando, y eso va a obligar a no necesariamente dejar de utilizar herramientas, como en este caso programática, pero sí a mejor utilizarlo de otra manera y utilizarlas pensando un poquito más en la mentalidad del cliente, y a lo mejor utilizándolas un poquito más, no tanto pensado en un medio tercero, sino pensado un poco más en tus propios datos, en tu propio conocimiento del cliente y en el famoso first party, donde a partir de esos party, a lo mejor a partir de ahora se empezarán a utilizar otros canales de terceros y serán los dinamizadores de estos procesos de nueva compra de medios, de nuevo acceso publicitario y de nuevo acceso al cliente, ¿no? Esto me recuerda, David, cuando a veces oigo a los directores de marketing hablar que nosotros, nuestra política, nuestra filosofía de marketing y publicidad va centrada en el cliente. Esto se viene hablando hace muchos años y al final parece que no se acaba de concretar. Y
sin embargo, ahora yo creo que ha habido como una vuelta de tuerca, ¿no? Con la, digamos, la personalización del mensaje, un poco en la línea que comentaba Carlos. Yo creo que sí se llega a hablar de un cliente único, con todas las dificultades que todavía tiene hablar de una personalización de uno a uno, porque evidentemente todavía no estamos en esa tesitura, aunque sea el proceso lógico y a donde se quiere ir. Pero ¿no creéis que se ha abusado un poco de ese término? Nosotros vamos centrados en el cliente, sí, centrados en el cliente, pero el cliente muchas veces no te entiende, ¿no? En general, ¿no? Estoy hablando un poquito en general. ¿No creéis que esto sí que va a ayudar? O sea, estas nuevas tecnologías sí que van a ayudar a personalizar de verdad. Yo creo que sí, pero la personalización con sentido. O sea, que a veces personalizamos por colores, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, entonces sí, pero sobre todo la personalización es más en los canales que hablamos, gracias al First Party Data, gracias a la información que tú tienes de ese cliente para darle una experiencia, más que un mensajito, una experiencia personalizada. Eso creo que es algo que prácticamente todas las compañías con una visión de transformación digital importante ya estamos intentando hacerlo de una manera muy potente. Pero sobre todo, ya digo, más en nuestro caso, la personalización a escala 1:1 en nuestros canales, más que publicitariamente en canales terceros. Y desde el punto de vista de las agencias de medios, Miguel. Bueno, yo creo que, o sea, al final es verdad que todo el mundo va buscando esa personalización, ¿no? de la publicidad y demás, ¿no? Yo creo que es el consumidor el que está dando una respuesta personal muchas veces a todo el entorno y a las marcas y a la publicidad también, ¿no? Entonces, al final, quiero decir, los anunciantes y demás y las agencias de medios pues van buscando audiencias, ¿no? Y coberturas y alcances y demás, ¿no? Entonces, quiero decir, al final el dar con esas... Lo que pasa es que lo que yo creo que es muy importante aquí, que es un factor que ha cambiado bastante, es precisamente el tema de los datos, ¿no? El conseguir unos buenos datos de esos consumidores que te haga pues crear esas audiencias, ¿no? Que puedas acumular y puedas segmentar para que tus mensajes pues sean un poco relevantes. Y entonces, en este sentido, la tecnología, la compra programática, o sea, todas las tecnologías que han venido al mercado, pues es lo que está ayudando a que de una forma más sencilla se pueda personalizar un poco más ese mensaje. Hay una tecnología que bueno, está en boca de todos y que bueno, no se acaba de ver muy bien cómo va a acabar, pero que es el famoso blockchain. ¿Cómo creéis que va a influir o que va a cambiar, pues, por ejemplo, el sector de la banca, Carlos? Pues la verdad que está claro que algo va a cambiar. Yo no soy un experto en esto, entonces tampoco te podría decir exactamente cómo, pero esta descentralización, ¿no? de lo que tiene, que te permite este tipo de tecnologías, pues está claro que rompe el ecosistema que todos conocemos. Lo que habrá que ver es cómo los gobiernos son capaces de regular este tipo de descentralización de la economía. La verdad que no sé por dónde puede venir, si te digo la verdad. Bueno, es verdad que es complicado porque, como tú decías, la descentralización siempre complica un poco, ¿no? Al hilo de esto, quería preguntarte, Carlos, respecto al marketing, se está produciendo también como una descentralización de los mensajes en el sentido de deslocalización, más bien. Estamos asistiendo a campañas internacionales que estamos consumiendo de alguna manera en España, y me refiero, por ejemplo, a los grandes eventos deportivos en los que se introducen campañas que no son locales y que de alguna manera se saltan también las normativas, incluso regulatorias, de la publicidad de los países, y me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema de las criptomonedas y sus gestores, que, bueno, pues está ahí. ¿Estáis preparados, por ejemplo, en BBVA, para competir con este tipo de jugadores que son multinacionales, también como vosotros, pero que, digamos, son más guerrilleros, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
En términos de si un mensaje global es más relevante que un mensaje local, en el mundo de la banca tenemos información para decirte que no. O sea, que hoy para el cliente es más relevante un mensaje construido pues, por unos actores españoles, en España con un mensaje más relevancia español, en México, BBVA, también tenemos un banco enorme donde podríamos, de alguna manera, tenernos las ganas, de alguna manera, de por ahorrar, pues vamos, y para nada. O sea, es en Argentina, los argentinos, en Colombia, los colombianos, en México. Entonces, esa globalización de parte del mensaje, lo que sabemos es que quita relevancia y de alguna manera el público no se siente tan apelado como cuando son mensajes más locales. En términos de regulación, en términos de, oye, cómo pues, empresas de criptomonedas o se saltan igual regulaciones locales, pues es verdad que pues a veces no competir con las mismas reglas de juego sobre pues bancos con nuevos entrantes, pues eso resulta muy complicado para empresas como la nuestra, ¿no? Entonces, ahí lo que sí que de alguna manera lo que tendríamos es empezar a tener una regulación un poco que nos permita o a todos hacer lo mismo en un sentido o en otro, ¿no? Y no a unos sí, a otros no, dependiendo del origen del que venga tu actividad, ¿no? Si es bancaria o es tecnológica, pues que no haya regulaciones diferentes en ese sentido. Yo creo que es importante este aspecto. Tiene que haber una regulación en todos los sentidos. Por supuesto, la banca, ¿qué vamos a decir? Está súper regulada. En España, para empezar, por el propio Banco de España, aparte de las leyes a nivel nacional o estatal. Pero en el marketing, en la publicidad, también debe haber ese plus de regulación, no por evitar lo que viene de fuera, que al final nosotros también hemos exportado banca como BBVA en todos estos países que mencionabas, pero también es verdad que tiene que haber un mismo campo en el que jugar todos, ¿no? Una misma normativa. Yo no sé cómo os afecta eso a las agencias de medios, Miguel, porque de alguna manera también cada vez hay más concentración de grupos de compra de medios y, bueno, sois la mayoría grandes multinacionales o dependéis de grandes multinacionales y se puede tender a esa globalización mal entendida de alguna manera, ¿no? No sé cómo os reclaman vuestros clientes la compra de medios, ¿más local o se tiende también a, bueno, pues por ejemplo con las grandes plataformas de vídeo, decir, bueno, pues esto lo mismo para todos y da lo mismo que se emita en Japón, que en Argentina, que en Albacete? No sé. Bueno, yo no trabajo exactamente en una agencia de medios y demás, pero bueno, te puedo dar un poco la visión. Es que efectivamente en el mundo en el que yo trabajo, que es el mundo de la compra programática y que son tecnologías que ponemos a disposición de los editores y demás, es verdad que la globalización toma un papel muy importante, ¿vale? Porque al final nosotros estamos conectados pues, a nivel global con todos los editores a nivel mundial, entonces la escalabilidad del negocio es muy grande, muy grande. Ahora, es cierto que luego cuando se baja a nivel local con cada uno de los medios, pues el entorno es muy diferente, ¿no? Pues yo qué sé, entran efectivamente las agencias de medios con sus diferentes formas de comercializar los medios como tal, ¿no? En el que en otros países pues sería un poco impensable, ¿no? Aquí pues nos movemos con una serie de devoluciones de los medios a las agencias y demás, de los famosos rebates y todo este tipo de historias, ¿no? que hace que las negociaciones y demás sean muy diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que luego a nivel local es muy importante tener gente en los países que adapten un poco todo este tipo de negociaciones y de mix de medios y demás. Desde vuestro punto de vista, que trabajáis de una manera más local, ¿creéis que va a seguir teniendo importancia esa localización, esa personalización a nivel local de las campañas y no solo en digital, pero especialmente en digital?
A ver, yo no por donde estoy ahora, pero por mi experiencia del pasado, más vendiendo producto directo, a pesar de que aparezcan muchas tecnologías y nuevos medios, como hablábamos antes, hay una característica fundamental del marketing, que es la personalización. O sea, yo creo que hay 3 características a día de hoy que cualquier campaña publicitaria debería tener o estrategia de marketing debería tener. Una es la personalización, la otra es cada vez más capacidad de llegada omnicanal y la tercera es en tiempo real, ¿no? La primera, que es la personalización, yo creo que ha existido siempre. A mí me cuesta mucho pensar que una campaña personalizada, y ya no estoy hablando solamente a nivel de 1 a 1, ¿no?, que ese es el ideal y todo lo que nos va a traer, pero a nivel regional o incluso local, como comentábamos antes, convierte mucho mejor que una campaña general. Luego hay excepciones, ¿no? O sea, cuando estamos hablando en un producto que es una descarga de una app o en el sector de las criptomonedas, pues a lo mejor una campaña de alto impacto que genere curiosidad en un momento puntual puede tener éxito. Ahora bien, generalizando, yo creo que lo que tenemos que seguir trabajando, de hecho yo creo que la tecnología está para eso, es en habilitar a todas las marcas a que tengan esas capacidades de personalización. Por lo tanto, un aspecto que haga cualquier campaña publicitaria más específica para un grupo, un segmento concreto, en este caso un segmento puede ser simplemente un país o una nacionalidad, yo creo que funcionaba antes y seguirá funcionando de una manera mejor en carácter general. Luego, como siempre, hay excepciones, ¿no? Yo ahí remarcaría, según el objetivo final del anunciante, ¿no? Entiendo que una campaña global puede tener sentido, a lo mejor con una estrategia de branding, pero en cuanto queremos personalizar, en cuanto queremos bajar a los usuarios en el funnel, si tú a ese comprador le puedes preguntar cómo está su perro, en el caso de que tenga perro, y cómo se llama, ese comprador siempre va a tener mayor aceptación a tu producto, ¿no? Está claro. Carlos, no quería dejar pasar la ocasión, teniéndote aquí, de preguntarte por lo que hacéis en redes sociales. Entiendo que estáis en todas, pero ¿cómo trabajáis las redes sociales? Hubo un momento en el que era todo, digamos, poner post, poner mensajes más o menos marketingianos o publicitarios, pero todo esto se ha sofisticado mucho. ¿Qué hace BBVA en sus redes sociales? Bueno, al final, cada red social tiene su razón de ser, ¿no? Su propósito. Y como dices tú, yo creo que al principio estábamos todos por estar y de alguna manera era una presencia prácticamente común, independientemente de la red. Yo creo que ahora, pues, de una manera cada vez mucho más sofisticada, estamos como hay que estar en cada una de las redes. No es lo mismo Twitter, no es lo mismo que Instagram, que no es lo mismo que LinkedIn. Incluso las audiencias son totalmente diferentes y por lo tanto el propósito de estar en cada una de ellas es muy diferente. Eso en términos de comunicación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y pues cada una de ellas lo que intentamos es tener una relación con la comunidad en la que estás presente. Pues una más orientada al trabajo, otra más orientada al ocio, otra más orientada a la actualidad y cada una de ellas pues tiene su gestión. En términos publicitarios pues nos sucede un poco lo mismo. Hay unas que son mucho más rentables que otras y en la medida que esa rentabilidad pues sube o baja, pues estamos de una manera más activa o menos. Pero sí que es verdad que bueno, también ya no solo, lo que ya está sucediendo es que ya no es solamente estar tú con tu presencia individual, sino como esas influencers que se llaman ahora, ¿no? Es cómo eres capaz de entender cómo pueden afectar de una u otra manera a tu marca. Pues Twitter es un poco más follón, Instagram es mucho más nice, TikTok ahora, por ejemplo, que estamos entrando en TikTok en varios países, pues estamos aprendiendo a cuál es el código de comunicación, cómo lo tenemos que hacer, que no parezca, ¿no?, que estamos de una manera un poco artificial o por estar. Y como todo proceso pues requiere su aprendizaje y en algunas redes pues tenemos como más claro cuál es el rol y en otras estamos aprendiendo a cómo hacerlo. En TikTok, por ejemplo, sí. Como ejemplo, ¿habéis entrado por vosotros mismos o de la mano de algún influencer o alguna influencer? De momento estamos entrando de la mano de un canal propio de BBVA, muy orientado al mundo de la sostenibilidad, porque entendemos que es algo que por el segmento donde se relaciona TikTok
puede ser algo interesante, y estamos viendo cómo a través de terceros pues sí que podemos conseguir ver cómo tiene que ser esa relación, porque luego al final marcas como BBVA, el asociarte a personas muy concretas durante un tiempo, pues hoy te sale bien y al tiempo igual tienes un problema reputacional. Entonces no es sencillo, o sea, no entendemos que sea algo sencillo porque pues para en un momento puntual te puede parecer interesante asociarte con un influencer, pero en el fondo tienen el tiempo que tienen en términos de presencia en redes y no sabes cómo va a evolucionar ese personaje a lo largo del tiempo, ¿no? Por lo tanto, estamos de manera presente, más desde nuestros canales propios que con terceros. Con terceros hemos hecho alguna ocasión temas puntuales de salud financiera, algún tema de sostenibilidad, pero todavía de una manera modesta. Carlos, ¿contempláis, por ejemplo, Twitch como canal de comunicación? Si entendemos que es un canal donde tenga sentido que BBVA tenga un espacio, pues por supuesto que entraremos en Twitch. ¿Y habéis entrado o tenéis planeado entrar en los famosos eSports? Que parece que es lo que pues mira, lo que ahora más tenemos un acuerdo con Team Heretics. Team Heretics es el club de eSports más grande en el mundo hispano, en el mundo latino, español, y estamos haciendo cosas con ellos. Y lo mismo, pues estamos aprendiendo, pero también con los eSports pues tienes que saber cuál es el rol que como marca tienes que jugar, ¿no? Es relativamente sencillo poner una pegatina de tu logo, muy sencillo, y así hemos gastado en los departamentos de marketing mucho dinero durante muchos años y se sigue gastando simplemente por colocar tu logo, pero desde BBVA creemos que tenemos que tener otro rol, no simplemente poner el logo. Y en ese sentido pues estamos viendo con Team Heretics cómo BBVA tiene sentido que tenga presencia en el ecosistema de los eSports. De alguna manera se ha replicado el proceso de utilización de las celebrities hacia el mundo digital con los influencers y, como tú decías, a veces no es seguramente rentable, pero no significa que tenga que ser a largo plazo, ¿no? Bueno, depende mucho también pues hoy justo estaba hablando con una persona que hoy un grupo de 3 chicas son capaces de construir una empresa de venta de sudaderas a través de 2 influencers de una manera súper natural y con muchísimo éxito. Pues igual para ese tipo de productos pues tiene sentido. Para un producto como el financiero, bancario, el trust, la confianza, pues igual se nos hace más complicado entender de una manera como más estructural tener algún tipo de relación con estos influencers, ¿no? Nos quedan 2 minutos, Carlos. En una situación como la que estamos viviendo en estos momentos en Europa y que afecta a todo el mundo, ¿qué mensaje hay que transmitir desde las empresas anunciantes a sus clientes para que el consumidor siga confiando, digamos, en las marcas en el más amplio sentido? ¿Qué se puede transmitir ahora mismo? Pues yo creo que las marcas son un refugio, las marcas conocidas son un refugio para los consumidores de que las cosas se están haciendo bien, cuando hay que hacerse bien. O sea, hoy sabemos todas las marcas potentes que se han ido de Rusia porque se comprometen en las sociedades en las que vivimos, y en ese sentido pues hay que ver hacia dónde va todo esto. Pero desde luego que las grandes marcas son garantes de que las cosas se hacen como se tienen que hacer las cosas. Y en ese sentido, pues dar la tranquilidad de que pues en la medida de lo posible siempre vamos a estar con las sociedades donde estamos presentes. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos Pérez, director global de Marketing y Ventas Digitales de BBVA, David García Fuentes, CEO de Omega CRM, Carlos Díaz, director general de Skiller Academy, y Miguel Fernández Gil, director de Pubmatic. Muchísimas gracias a todos. Y a ustedes les espero el próximo viernes en Tech Talks by Skiller Academy. Preview.